Oh, buenos días, respetado público, buenos días, saludos a todos. Todos reciban la bendición de Dios. Como les prometí que vamos a hablar del espíritu del hombre. Hoy vamos a hablar del espíritu del hombre. Estamos hablando de los espíritus porque es necesario tener eso como base para cuando vamos a hablar de la conversión, teniendo en cuenta que la conversión del hombre es espiritual. Entonces, por eso estamos haciendo como un repaso de los espíritus. Y hoy vamos a hablar del espíritu del hombre. Verdaderamente que este es como una conferencia de 8 horas. Y aquí la vamos a resumir en 15 minutos, 18 minutos. Y que va a ser muy específica, ¿no? Es un tema sumamente importante, interesante, pero los tenemos que resumir. Y nos vamos a fundamentar en la Biblia, porque de eso se trata. De conocer las cosas de cara a Dios, según el propósito de Dios. Y el apóstol Pablo le hablaba a los corintios en el capítulo 2 de Primera de Corintios. El capítulo 2 es muy interesante. Tiene muchas enseñanzas este capítulo, pero nos vamos a restringir a lo que habla de los espíritus, y en este caso del espíritu del hombre. Así que en Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso 11, dice así: el apóstol Pablo se hace una pregunta y dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie sabe las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dice el apóstol, se pregunta el apóstol Pablo en el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Muy bien. Entonces conozcamos nuestro espíritu, el espíritu del hombre, el hombre de hoy. Sabemos que Adán tuvo Espíritu Santo cuando Dios lo hizo. Le dio soplo de vida y le dio un Espíritu Santo, y que lo perdió después que comió la fruta del conocimiento del bien y del mal. Y de ahí para acá el hombre también está contaminado con esa fruta. O sea, el hombre se fue por el conocimiento del mal y así estamos hasta hoy. De eso tenemos que estar claros, que nosotros hoy no tenemos Espíritu Santo. Obedecemos más bien a la carne, al pecado. Muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros hoy no tenemos Espíritu Santo y andamos en el espíritu de la carne? Vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer ya yo lo hice para mí y me enteré, y después que lo hice, tomé una decisión. Yo quiero que traten ustedes de analizar lo que yo voy a analizar. Me voy a poner de ejemplo porque yo lo hice. No es porque quiera aparentar nada. Es como ejemplo. Para si les sirve a ustedes, pues también lo hagan. Resulta que cuando nosotros nacemos vivos. Es decir, que nacemos con un espíritu. Lo primero que hace un niño cuando nace es llorar. Ahí nos damos cuenta que está vivo. Si el niño no llora, hay problemas, dicen los médicos.
Si un niño al salir del vientre de la mamá no llora, hay que examinarlo. Pero siempre lo que hace cuando sale en buen estado es que llora, y llora fuerte. Y eso es bueno. Tiene un espíritu, nace con un espíritu. Todos nacemos con un espíritu. Eso le llamamos el espíritu del hombre, como lo dice el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros nacemos con un espíritu virgen. Digámoslo así, no un espíritu santo, pero un espíritu virgen. El Espíritu Santo es otra cosa que también vamos a definir posteriormente. Pero digamos que nacemos con un espíritu virgen. ¿Por qué? Porque no sabemos nada, no hablamos, no conocemos. No conocemos nada, no hacemos nada, ni bueno ni malo porque no sabemos nada. Pero nos vamos formando. Nosotros tenemos unas diferentes etapas en la vida. Somos niños, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, somos niños, somos adolescentes, somos adultos mayores. El hombre tiene sus etapas. Y en esa etapa, toda esa etapa va adquiriendo una formación. Va adquiriendo una formación. Cuando uno es niño, pues dijimos que no tiene culpa, porque no hace nada malo, nada indebido de cara a Dios. No sabe nada. Por eso Dios dijo una vez que los niños del reino de los cielos, precisamente por eso, porque no son personas que niños, uno cuando está niño, pues no hace nada malo, ¿no? Bien. Pero vamos creciendo y vamos desarrollándonos en un ambiente, generalmente en un círculo familiar. Nuestros padres nos empiezan a educar, a formar. Dependiendo ese círculo familiar, ese ambiente familiar y el lugar donde, el perímetro donde nos desarrollamos. Por ejemplo, a ponerles un ejemplo, yo me crié en el campo. Mis abuelos y mis padres eran agricultores. Las cosas eran difíciles por allá. Porque en el campo, imagínense tantos años atrás, era más difícil que hoy. Uno vivía, más bien eran con los animales, ¿no? Y todo era rudimentario. Así que yo me crié en el campo. Adquirí un estilo de vida, un espíritu del campo. Los que viven en la ciudad van a tener otra formación espiritual. En Panamá el clima es tropical, hay invierno y verano. Si usted nace y se desarrolla en un clima de estaciones variadas, otoño, primavera, verano, invierno, o si nace y se desarrolla en un clima como en Canadá, por ejemplo, Polo Norte, donde todo es frío, mayor tiempo es frío, de acuerdo a las condiciones de vida de ahí, o las condiciones de vida acá en el campo. O sea, lo que le quiero decir es que nosotros nos vamos haciendo una formación espiritual. En mi caso, a mí me bautizaron cuando tenía 6 años, 6 meses de nacido. ¿Qué sabía yo de Dios? Nada. Pero era la costumbre. Era la costumbre y yo creo que hasta hoy sigue siendo la costumbre. En muchos sectores del mundo. Resulta que yo y mis padres no nos criamos, no desarrollamos de acuerdo a un fundamento cristiano, aunque pregonábamos y mis padres también pregonaban que eran cristianos. Pero Dios no estaba en medio de nosotros porque nosotros no caminábamos con Él, porque ni siquiera lo conocíamos. Porque también ellos tienen una formación del ambiente
del ambiente, del ciclo donde ellos se desarrollaron. El ser humano tiene 5 sensores: el audio, la vista, el olfato, paladar, tacto. Digamos que 5 sensores. En mi caso, éramos 5 hermanos. Afortunadamente, todos teníamos esos sensores en buen estado. Pero sin embargo, a pesar de que nos criamos juntos, en el mismo área, en el mismo sector, íbamos al mismo colegio, a la misma escuela, todos teníamos diferencias de caracteres diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno, aunque teníamos la misma información, cada uno procesaba esa información a su manera. Es decir, que de repente a mí me gustaba el café con leche y al otro no le gustaba el café con leche, sino el café sin leche. O me gustaba el rojo a uno y al otro le gustaba el azul. Eso depende de cómo cada uno procese esa información que recibe. Porque todo ser humano tiene una memoria. Todos nosotros tenemos una memoria. Y toda esa información que nosotros adquirimos del medio ambiente, de nuestro ciclo familiar, la vamos procesando y la vamos metiendo ¿qué? En la memoria. En la memoria. Y eso tiene una gran importancia para hablar del espíritu de nosotros. Porque nuestro espíritu, para actuar, porque nuestro espíritu es el que se mueve y actúa, usa esa información para hacer las cosas. Nosotros actuamos de acuerdo a la información que tenemos en nuestra memoria. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros vamos dándole una identidad a nuestro espíritu, ¿no? Una identidad, lo vamos formando. Y actuamos en consecuencia a eso. Cuando llevamos a la escuela, también allá nos reunimos con otros vecinos, con otra clase de personas, de niños que tal vez tengan otra forma de ver la vida y las cosas, y uno se va combinando y se va formando. Todo eso nos da una formación. Y así vamos creciendo y desarrollando nuestro espíritu. O sea, porque toda esa, acuérdense, la información lo vamos acumulando en la memoria, en el USB, que hoy le llaman por ahí a las computadoras. Pero ¿a dónde está Dios ahí? Dios aparentemente en mi caso no aparece, porque estoy aprendiendo de las costumbres de mis antepasados, que tampoco tenían a Dios y tampoco conocían a Dios. Entonces me estoy formando por costumbres del hombre, que no están fundamentadas en la ley de Dios, en el fundamento de Dios, en los principios y valores de Dios, sino de los otros hombres que son nuestros antepasados. Por eso que decimos que tenemos espíritu inmundo, porque todo espíritu que no está fundamentado en la ley de Dios es inmundo. Cuando hablamos de inmundo no es peyorativo, no es que queremos hablar mal, no, es un formato, un modo de vida, a lo que salga, a lo que me salga a mí, a lo que yo aprendí, a lo que yo conocí del mundo, de las cosas que me rodeaban, de mi círculo. Entonces nos vamos formando una identidad espiritual de acuerdo al hombre, pero no de acuerdo a Dios. Y así es en todas partes. Sea en Panamá, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en África, y usted va a ver que cada uno tiene sus costumbres y se manejan de acuerdo a sus costumbres y defienden sus costumbres, independientemente que están alejadas de Dios, pero la defienden y la quieren mantener, la cultura del hombre, pero la del mundo, no la de Dios. No estoy criticando, es que así es, así me crié yo, así me formé yo. Y yo soy de este planeta terrenal.
como son todos ustedes, todos nosotros. Lo que estamos tratando aquí es de descubrir nuestro espíritu. Usted haga su ensayo, a dónde usted nació, con quién se crió, cómo no se desarrolló, si se crió en el núcleo familiar, si no, con padres y hijos, si no con la madre, o con la abuela, con el abuelo, y en qué país, en frío, caliente, o en el monte, como me crié yo, en la ciudad. El que se crió en el monte, en el campo, como me crié yo, va a ser distinto al que se crió en la ciudad, va a tener otra formación. Pero esa formación la tiene en la memoria, porque usted cuando actúa de acuerdo a lo que tiene en su memoria. Mire, el espíritu, cuando usted habla del espíritu, habla del alma, habla del corazón, estamos hablando de lo mismo, es lo mismo. Pero así como dijo el apóstol Pablo aquí, ¿quién, ajá, quién de los hombres sabe la cosa de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, cuando a usted le hablan de alma, de corazón, está hablando también del espíritu. Y el espíritu toma la información de la memoria para actuar, para movernos. El día que nosotros dejamos de existir, nuestro espíritu también. O bien sale o duerme igual que el cuerpo. ¿Me explico? Vuelve como el polvo, como el cuerpo del hombre vuelve a la tierra, se hace polvo, así el espíritu también puede ser que suceda. O sale de él. Pero mientras que estemos vivos, sabemos que estamos vivos porque tenemos un espíritu, ¿no? La Biblia habla que cuando nosotros perezcamos, dormimos. Eso que le dice la Biblia, que oí muchos predicadores, que si va para el infierno o si va para la gloria, no es tanto así. Lo que enseña la Biblia es que cuando nosotros morimos, si no estamos santificados, dormimos. En el juicio final es que vamos a responder, y ahí es que se sabe para dónde vamos. Pero mientras que ese juicio final no venga, dormimos. Por eso hay muchos brujos y hechiceros por ahí que van a los cementerios a revivir esos espíritus que están ahí y salen y hablan. Tienen un mecanismo que eso es ya del diablo, pues. Pero van, están durmiendo ahí y los despiertan. Ellos sabrán cómo lo hacen. Pero en el juicio final es que se sabe para dónde van. Si van para la gloria o van para el infierno. La Biblia enseña claramente que lo que se santifica en este planeta, en la tierra, hoy, lo que alcanzamos la santificación, eso no van al juicio eterno. Ya eso, ¿por qué? Porque como nos hemos santificado, ya alcanzamos la vida eterna. El día que nosotros perecemos o este cuerpo perece, no va a dormir junto con los que no se han santificado. Esos van con Dios. Y en el juicio final, ya ellos no tienen parte en el juicio final, porque ya lo alcanzaron aquí. Dice la Biblia, vamos a estar abriendo. Juan 3 y otros versos de la Biblia. De tal manera que, por eso es la importancia de santificarnos. Es que cuando usted se santifica, usted empieza a vivir de acuerdo al reino de los cielos aquí, a disfrutar del reino de los cielos, de la santidad, de acuerdo a la sabiduría y el pensamiento de Dios aquí. Aquí. Una cosa que usted viva en ese espíritu que se formó y una cosa es que usted se santifique. Su estado de ánimo, su estado espiritual cambia y su forma de ver la vida. Ya usted lo ve como que, bueno, yo era así, o sea que ya yo no soy así. Es interesante. Entonces, nosotros, porque cuando hablamos
de caminar con Dios es dejar ese camino inmundo que nosotros hasta ahora hemos aprendido y hemos conocido. Ese viejo mundo, ese viejo hombre, dejarlo para caminar en el camino cristiano. O sea, nuestro espíritu tiene que empezar a ver las cosas cuando hablemos de conversión, que vamos a hablar después de que hablemos de los espíritus, qué es la conversión en sí. Bueno, vamos a entrar en esos temas. Porque hoy lo que queremos es conocer nuestro espíritu. ¿En qué estatus estoy? ¿Comparación con Dios o con el hombre común y corriente que conoce o no conoce a Dios? Y cuando ya usted es adolescente, que ya usted va a la universidad, o ya se pone a trabajar en una empresa o hace su empresa, a desarrollar su vida, todo eso usted le va a dar un tipo de información que va a estar guardando siempre en la memoria. Y su espíritu actúa conforme a la información que usted tiene en la memoria. Es a lo que usted sabe, es a la información que tiene en la memoria. Eso es lo que le impulsa a usted, a su espíritu, a actuar. Por eso Dios dice, guardar mi palabra, retener mi palabra. ¿Y a dónde va a guardar esa palabra de Dios? ¿Y a dónde va a retener esa palabra de Dios? En la memoria. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando usted tenga que actuar, moverse, hacer, la utilice, la saque a relucir esa palabra y no la que usted está acostumbrado a usar a través de los tiempos que ha vivido. Esto tiene que ver con la conversión. Por eso es necesario conocer nuestro espíritu. Porque cuando Dios nos dice, o yo camino con Cristo o sigo caminando como vine caminando desde que nací. Ese es un cambio espiritual. Pero de todo eso vamos a hablar en la conversión. Entonces, yo me crié en el campo. A los 38 años empecé a ir a la iglesia. No conocía nada, ni la Biblia, ni Viejo Testamento, ni Nuevo Testamento, no sabía nada. Empecé a ir a la iglesia. Tengo 31 años de estar en la iglesia. Los primeros 18 años me leí la Biblia 4 veces, pero no la practicaba. Vivía igual. Sabía, pero no actuaba. No había cambio tampoco. En mí tampoco había cambio, aunque sabía, porque me había leído 4 veces de principio a fin, desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis, pero tenía mucho conocimiento, pero no actuaba en consonancia con la palabra de Dios, sino con ese hombre que yo, mi viejo hombre. Hace 13 años que yo sí cambié. Yo dejé ese viejo hombre y empecé a caminar con lo que conocía de Dios. Con lo que conocía de Dios y empecé a poner en práctica los conocimientos de Dios. Hace 13 años. Hoy estoy aquí orgulloso de haber tomado esa decisión. Ya no soy ese viejo hombre. Tengo un espíritu nuevo comparado con ese espíritu inmundo que tenía. Me siento como nuevo, aunque las canas me siguen cayendo, las arrugas también, pero mi espíritu está fuerte, juvenil, gracioso y estoy feliz. No tengo dinero, no. La abogacía a mí no me ha dado dinero. Yo me gradué de abogado ya después de los 50. Y entonces yo utilicé más bien el conocimiento, la ciencia, y lo he aplicado más bien a Dios. Porque mire que la Biblia habla de justicia, de juicio, de justificación, de condenación. Todo eso se habla en el derecho. Pero pues yo por ahí saqué un vídeo, ya hice un vídeo de la ley de los hombres y la ley de Dios. Entonces, todas esas definiciones hay que tenerlas claras, de acuerdo a Dios, ¿eso qué significa? Y aquí lo vamos a hacer. Vamos a hacer eso. Entonces,
Bueno, es que lo que pasa es que hablar del espíritu es, uno tiene que desviarse mucho en esto. Por eso que eso toma 8 horas, hablar del espíritu del hombre nada más. Y ya van 25 minutos. Si no lo ha podido ayudar hasta aquí, será en la próxima. Pero en el próximo vídeo vamos a hablar del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la profecía, el Espíritu de la verdad. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Saludos y que la pasen muy bien.